12:10 en punto de la tarde. Muy buena tarde, jovencitos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? A ver si nos empezamos a saludar mínimamente, ¿cierto? Porque imagino pues que en casa ustedes les han enseñado a saludar. Entonces, por el chat, saludamos a este nuevo año 2023. Bienvenidos a su curso de literatura nuevamente. Ahí empieza la gente a saludar. ¿Cómo está, Milagritos? Ah, ¿cómo te ha tratado este nuevo año o lo que va de este nuevo año? Buena tarde para todos jóvenes, bienvenidos. Esperemos que la hayan pasado bien y que ya estén listos pues para ingresar a esta nueva semana, ¿no? Esta semana que es la semana número 9, alucinen, ¿no? La semana número 9 y esta semana es trascendental para nosotros, ¿sí o no, chicos? Porque es una semana trascendental para nosotros, muchachos. ¿Por qué la semana 9 es una semana trascendental? A ver, ¿quién se ha dado cuenta de eso? ¿Ah? ¿Quién se ha dado cuenta del por qué la semana 9 es importante? A ver, ¿quién lo manda por el chat? ¿Ah? ¿Quién lo manda por el chat? ¿Cuál es la trascendencia, la importancia de esta semana número 9, jóvenes? A ver, nadie se ha dado cuenta, ¿ah? Nadie se ha dado cuenta por qué la semana 9 es especial, jóvenes. ¿Ah? Porque hoy día, o bueno, ustedes desde el lunes ya pasado, ¿no? Acaban de entrar a la mitad del ciclo. Por eso es importante, jóvenes, porque ustedes esta semana han pisado la mitad del ciclo, o sea, están más cerca de terminar que de comenzar. ¿Ya? Entonces, pues por eso que la semana 9 es importante, es trascendental. ¿Ya? Entonces, pues, y además ya se les viene el examen. ¿Le han dado alguna fecha, por lo menos ahí, de tanteo, chicos? Lo que va a venir a hacer su primer examen, su primera evaluación, todavía no hay alguna fecha precisa. Ya han dado algún domingo, han hablado de algún domingo posible para el examen o todavía no han dado fecha alguna. El 15, eso significa que es, a ver, déjame ver mi almanaque, el próximo domingo, ¿no? El próximo domingo vendría a ser su primer examen, jóvenes, alucinante, ¿eh? Su primer examen, ¿eh? Esto es esencial, ¿dale? Entonces, pues ni hablar, a meterle punche y a seguir con lo que viene a ser el día de hoy la literatura hispanoamericana, ¿cierto? La literatura hispanoamericana. Pero el día de hoy, como ustedes ya empiezan a verlo en nuestra PPT, hoy día nosotros vamos a hablar de la nueva narrativa hispanoamericana. Claro, hablar de la nueva narrativa resulta bastante, por decirlo de alguna forma, fraudulento, ¿no? Porque de nueva narrativa no tiene nada, pues, ¿no? Lo que vamos a estudiar nosotros son puros escritores que ya están muertos hace 100 años, entonces de nuevo no tiene nada, ¿no? Pero por lo menos San Marcos es lo último que nos pide para un examen de admisión, ¿no? Saber sobre estos autores que vamos a estudiar el día de hoy y la próxima semana nosotros, ¿verdad? Y a eso se le conoce como la nueva narrativa, porque casualmente el año pasado, miren qué rápido pasamos nosotros de año a año, ¿no? Cómo pasamos de año a año. El año pasado nosotros tocamos lo que era la nueva poesía hispanoamericana, ¿se acuerdan? ¿No? Ese fue el último tema que trabajamos, ¿no? La nueva poesía hispanoamericana, ¿no? Y es más, yo le hablé a ustedes de lo que viene a ser pues la Santísima Trinidad, ¿cierto? La Santísima Trinidad, ¿no? De poesía hispanoamericana, ¿cierto? La Santísima Trinidad. ¿Recuerdan ustedes cuál era la Santísima Trinidad de la poesía hispanoamericana? A ver quién me lo dice, quién me lo manda por el chat, al toque, al toque. ¿Quién me lo manda por el chat? ¿Cuál es la trilogía, la Santísima Trinidad de la poesía hispanoamericana? Ahí nos han mandado a uno, pero faltan dos, pues es una trilogía, son tres, ¿sí o no? Muy bien, ahí me los mandaron. El maestro Rubén Darío, el de Juventud Divino Tesoro, te vas para no volver, cuando te vas lloro, ¿se acuerdan? Ese es Rubén Darío. El genial Pablo Neruda, que les regalé un poema, recuerden ustedes, en nuestro
último encuentro, que fue el poema número 20, ¿no? Y definitivamente el poeta más importante de todo nuestro país, ¿no? Que es el cholo César Vallejo. Entonces, la poesía hispanoamericana tiene tres nombres esenciales: la Santísima Trinidad de la poesía hispanoamericana: Rubén Darío, Pablo Neruda y César Vallejo. Y ahí tenemos pues a la poesía hispanoamericana. Y cuando nosotros hablamos de poesía, jóvenes, ¿de qué género literario es el que estamos hablando? ¿De qué género literario es el que estamos hablando cuando nosotros hablamos de poesía? Yo ya me olvidé, a ver quién me echó una mano, quién me echó una mano. Cuando nosotros hablamos de poesía, ¿de qué género estamos hablando? Perfecto, Billy, perfecto, Fernando. Estamos hablando del género lírico. Claro, pero cuando uno habla de narrativa, ¿cierto? Cuando uno habla de narrativa, chicos, ¿de qué género entonces estamos hablando nosotros cuando hablamos de narrativa? A ver quién me lo dice. ¿De qué género se habla? ¿De qué género literario se habla? Muy bien, del género épico narrativo, listo, del género épico narrativo, listo. Y casualmente cuando nosotros vimos, por ejemplo, el teatro, que como saben ustedes, el teatro es el género dramático, ¿cierto? Como saben ustedes, el teatro es el género dramático. Dentro del género dramático, nosotros, por ejemplo, vimos las tragedias, vimos las comedias, vimos los dramas, vimos los autos sacramentales, ¿recuerdan, cierto? Muy bien, cuando nosotros vimos poesía la semana pasada o las semanas antepasadas, nosotros vimos que dentro del género lírico teníamos, por ejemplo, las églogas, teníamos a las epístolas, teníamos a las elegías, por ejemplo, los 20 poemas de amor y una canción desesperada es una elegía, ¿cierto? Porque canta el dolor por la pérdida del ser amado, ¿no? Por eso es una elegía, ¿se acuerdan? Listo. Pues bien, en el género épico narrativo, chicos, ¿cuáles serán las dos especies más trabajadas? ¿Cuál creen ustedes que van a ser las especies más trabajadas en este momento de la nueva narrativa hispanoamericana? Dos son, ya con eso los ayudo. A ver, ¿quién me los manda por el chat? ¿Ah? Son dos las especies épicas narrativas más trabajadas por la nueva narrativa. ¿Cuáles son, muchachos? A ver, lancen, 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 lancen. ¿Ah? Uy, 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 no pasa nada con ustedes jóvenes, ¿ah? El cuento y la novela, jovencitos. El cuento y la novela. Muy bien, Kiara, muy bien. El cuento, pero son dos. El cuento y la novela. El ensayo, Mili, el ensayo, si bien es trabajado, no llega a esa, ¿cómo te digo? A esa comercialización, a esa suerte de fama, de uso, ¿entienden? ¿No? O sea, se escriben ensayos, pero no llega, ¿entiendes? No llega a la fama que tienen los cuentos y las novelas. ¿Listo? Entonces, hoy día, jóvenes, nosotros vamos a hablar de la nueva narrativa hispanoamericana. Si hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, hablamos del género épico narrativo y principalmente hablamos de qué? De cuentos y de novelas. Punto. Se acabó. Pero cuando uno habla de nueva narrativa, para eso tenemos que recordar el tatuaje que les dije que se tenían que hacer, ¿no? ¿Cuál fue el primer tatuaje que les dije que se tenían que hacer, chicos? ¿Ah? Qué es lo que reza nuestro primer tatuaje, muchachos? ¿Ah? ¿Qué es lo que reza nuestro primer tatuaje? A ver quién me lo dice. ¿Ah? ¿Qué era lo que decía nuestro primer tatuaje? Para luego pasar al segundo, ¿no? Pero primero quiero que me digan el primer tatuaje que tienen ustedes tatuados ahí. Recuerden que todo esto les va a servir el próximo domingo, después de los griegos, la nada, el silencio total. Los griegos lo han hecho absolutamente todo. Lo que somos el día nosotros
de hoy, ¿ya? Es un producto de copia, de imitación del pensamiento griego. ¿Listo? Y el segundo tatuaje, ¿qué era lo que decía, chicos? ¿Qué era lo que decía el segundo tatuaje? Ya se me fue a mí también este fin de año, siempre la gente termina así medio olvidadiza, ¿no? Vamos, jóvenes, ¿qué era lo que decía el segundo tatuaje? Para que aparezca un movimiento literario, pues tiene que atacar al anterior. Perfecto, lógico, muy bien. Para que aparezca un movimiento literario, tiene que atacar al anterior. Perfecto. Entonces, si hoy día estamos tocando la nueva narrativa hispanoamericana, los nuevos narradores, ¿a quiénes atacaron? A ver, díganmelo ustedes, pues. Atacaron al movimiento anterior. Pues, ¿cuál fue el movimiento anterior que nosotros estudiamos? Pues, señores. ¿Ah? Vamos, ¿cuál es el movimiento anterior que nosotros estudiamos? A ver quién me lo dice. Ya se olvidaron cuál fue el movimiento anterior el movimiento que estudiamos nosotros. Ya se olvidaron ya. ¿Nadie lo recuerda? La vanguardia. No, ¿acaso hemos estudiado vanguardia? No, no hemos estudiado vanguardia, pero desde la visión europea, todavía no hispanoamericana. El primer movimiento literario hispanoamericano propio, el modernismo. No, no, eso fue lo último que estudiamos, ¿entienden? Lo último que se estudió, pero no significa que sea lo último previo a esa nueva Literatura narrativa. española. No, pues, ¿qué tiene que ver España con nosotros? No tiene que ver absolutamente nada, ¿entienden? Acuérdense, a partir del modernismo, que es el primer movimiento literario hispanoamericano propio, los españoles ya no pintan acá, ¿entienden? Ya no pintan. Las influencias van a venir de otros países, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Los españoles ya quedan en el olvido para nosotros a partir del modernismo, pero después del modernismo, de repente ustedes recuerdan a este movimiento llamado el regionalismo, también llamado mundo novismo, o también llamado novela de la tierra, o también llamado criollismo. Y aquí en el Perú, tuvo otro nombre. ¿Se acuerdan del regionalismo, cierto? ¿Se acuerdan del regionalismo? ¿Sí? Ya, aquí en el Perú va a tener otro nombre, un nombre más peruano, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál sería el nombre que va a recibir, pues, ese movimiento literario aquí en el Perú? En el resto de países, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, se llamó regionalismo, en México novela de la tierra, listo. Pero aquí en Perú va a tener otro nombre, se va a llamar indigenismo. ¿Ya? Más o menos el regionalismo equivale a lo que viene a ser el regionalismo equipara con lo que viene a ser el indigenismo en el Perú. ¿Listo, muchachos? Entonces, si a ustedes les hablan de regionalismo, de indigenismo, ¿qué es lo primero que les viene a su cabeza? ¿Qué es lo primero ¿cuál creen va a ser el tema que van a trabajar? ¿Cuál creen que va a ser el tema que se trabajará? Si les hablan del regionalismo, indigenismo, ¿cuál es el tema? ¿Por dónde va el rollo? ¿De qué van a escribir estos escritores? ¿Ah? Lógicamente, muy bien, pues chicos, de la tierra, ¿cierto? Del campesino, del indio. Y como sabemos nosotros, esta tierra, este campesino, este indio, siempre se ve, ¿qué cosa? Abusado, maltratado, golpeado, ¿se dan cuenta, no? Entonces, este movimiento literario, los regionalistas, que aquí en Perú vas a tener un equivalente con el indigenismo, van a ser muy críticos de esa realidad que vivían de abuso el hombre del Andes o el campesino, ¿entienden, no? Que ojo, no es
¿Listo? No es. Chicos, vengan, ayuden a la abuela. Deja ahí, mamita, deja ahí nomás. No es, ¿ya? Un movimiento, perfecto ahí, no es un movimiento en el cual, ¿no? Ellos, este, ataquen al que manda, ¿entienden? Sino, ¿qué es lo que sucede? Van a denunciar, ¿no? Van a denunciar los abusos que se cometen contra el poblador de los Andes, ¿ya? Porque ojo, po- eh, campesino no únicamente existe aquí en el Perú, campesino también hay en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, ¿entienden? O sea, la visión del indio, del pata de la capital hacia el poblador de los Andes o de los llanos o de las pampas, siempre va a ser la misma que se tiene acá. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque aquí los limeños se creen, pues, oh, yo soy de Lima y el indio es un burro, es una bestia y tiene que trabajar. ¿Entiendes? Es la visión que se tiene, pues, ¿entienden? ¿No? Entonces, ¿qué hacen los escritores? Denuncian esas injusticias, ¿listo? Denuncian esas injusticias. Entonces, chicos, los regionalistas van a ser o van a escribir como si fueran escritores realistas. ¿Entienden, no? Como si fueran escritores realistas. Vamos, chicos, nosotros ya estudiamos el realismo. Díganme, características de los escritores realistas. Por ejemplo, un escritor realista, chicos, ¿en qué persona gramatical escribe? ¿En qué persona gramatical escribe? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Ah? ¿En qué persona gramatical escribían los realistas? ¿En qué persona gramatical escriben los realistas? Al toque, chicos, me tienen que decir un número nada más. ¿Ah? ¿En qué persona gramatical? O sea, en primera, en segunda o en tercera persona. ¿En qué persona escriben los escritores realistas? Muy bien, Kiara. Y si tú escribes en tercera persona, él, ella, ellos, ellas, ¿sabes lo que vas a conseguir? De que tu narrador sea un narrador omnisciente, o sea, un narrador Dios, un narrador que todo lo sabe. Eso significa omnisciencia, saberlo todo. ¿Entienden? Entonces, el escritor realista que influencia al autor regionalista es un autor que utiliza la tercera persona, por eso narra con un narrador omnisciente. ¿Y de qué manera narraban? ¿Se acuerdan de qué manera narraban, chicos, los escritores realistas? No narraban así, no narraban así. El protagonista tiene 15, 20, 30, 40, 50, se murió. ¿Entiendes? ¿No? Así te cuenta la historia. ¿Y cómo se llama narrar así? De manera lineal. ¿Se acuerdan? Entonces, la narración de los autores regionalistas será una narración lineal, ¿no? Porque nos cuenta en orden todos los acontecimientos, ¿cierto? Muy bien. Y eso hace que el lector sea un lector pasivo, ¿ya? Sea un lector pasivo. ¿Qué significa un lector pasivo? Que simplemente lee la historia tal como el escritor la escribe y él no opina, no dice nada, pues simplemente lee, ¿entienden, no? Muy diferente a lo que vendría a ser, ¿cierto? Un narrador, perdón, un lector activo. ¿Cómo es el activo? Es como las historias del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, las series, pero volvamos a la literatura, ¿no? Por ejemplo, uno lee una historia y tú terminas de leer la historia y sale fin. ¿No? Y tú dices, oye, pero ahí no acaba, me falta, oh, ¿cómo va a ser fin ahí? Papá, ya ves por comprar el libro pirata, oh, eso pasa por comprar pirata, debes comprar original, le falta hojas a este libro viejo. No, no es que le falte hojas. Lo que sucede es que tú, como lector, tienes que alucinar el final. ¿Entiendes? ¿No? O sea, tú tienes que crear, alucinar, generar el final. ¿Entiendes?
Listo, muy bien. Entonces, chicos, sí, la nueva narrativa, sí, la nueva narrativa ataca a los regionalistas, ¿cierto? Ataca a los regionalistas. ¿Qué es lo que sucede? Pues lógicamente lo que sucede es lo siguiente: el nuevo narrador no va a ser realista como los regionalistas. ¿Entiendes? Entonces, si no soy realista, ¿cómo seré? Surrealista, pues. ¿Entiendes? Si no soy realista, soy surrealista. Vuelo, estoy en el espacio, alucino. ¿Mañana? Y eso hace, pues, muchachos, que dentro de esa literatura hoy día nosotros nos acerquemos a este ciego fabuloso, este argentino que yo suelo decir que es un escritor para escritores. ¿Por qué digo que es un escritor para escritores? Porque el gran maestro Jorge Luis Borges no es un tío que lo pueda leer cualquiera, pues, ¿entiendes? O sea, tú no vas a agarrar un libro de Jorge Luis Borges y vas a decir, ay, estoy aburrido, voy a leer a Borges, ¿no? Porque no lo lees, pues, en la primera página estás tirado en el piso botando espuma por la boca, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque leer a Borges, para poder leer a Borges, tienes que tener una cultura previa, ¿entiendes? Tienes que saber de filosofía, tienes que saber de literatura, tienes que saber de historia, si no, no entiendes a Borges. ¿Entiendes? ¿No? Puedes leer, pues, Paulo Coelho, Juventud en Éxtasis, Chocolate Caliente para el Alma, Yo me robé tu queso, escuchar a Arjona, esas estupideces puedes hacer, pues, ¿entiendes? ¿No? Pero no leer a Borges, pues, un tío que supo dominaba 7 idiomas. Alucina, Borges hablaba 7 idiomas. Era un monstruo, ¿entienden? ¿No? Bueno, basta ver la obra que hoy día tenemos que revisar así rápida. El Aleph, pues Pedro, claro, tú lo acabas de decir. Yo cuando era chivolo, yo leí el Aleph, ¿no? Su madre, era una patada al cerebro. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es un Aleph? Un Aleph es un punto en el universo en donde se encuentran todos los puntos. Ahora tú dirás, ¿qué cosa es un punto en el universo en donde se encuentran todos los puntos? Dios, la nada, el todo. ¿Qué será, pues? ¿Entiendes, no? Esa es la marca que tenía Borges. ¿Entiendes? ¿No? Lógico. Borges tuvo un problema oftalmológico y empezó a perder la visión muy joven. Él antes de los 30 años ya estaba ciego, ¿no? Entonces, felizmente tenía dinero, ¿no? La familia, ¿no? Y bueno, le leían, ¿no? A Borges le leían. Y como dice por ahí Kiara, no ganó el premio Nobel, ¿no? Es la gran injusticia de los premios Nobel, ¿no? No haberle dado el premio Nobel a Jorge Luis Borges, ¿no? A Jorge Luis Borges, la gran injusticia, ¿no? Su libro, basta con leer su libro, ¿no? El título nada más, Ficciones, ¿entienden, no? Y la ficción inmediatamente, chicos, ¿a dónde los lleva a ustedes? ¿A dónde los lleva a ustedes? ¿Cuál es el autor que ya hemos estudiado nosotros que habla de la ficción? A ver, díganmelo ustedes. ¿Cuál es el autor que ya hemos estudiado nosotros que habla de la ficción? A ver, dale. ¿Ya se olvidaron? ¿Cómo van a ir a hacer un examen? Uy, 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 ustedes van a deber puntos, oye. ¿Ah? ¿Cómo van a hacer un examen así si no se acuerdan quién habla de la ficción? ¿Quién es el que habla de la ficción, muchachos? Calderón de la Barca. Muy bien. Chicos, abuela, quiere algo. Llévenla a su cuarto, creo. Entonces,
Listo. Entonces, Calderón de la Barca habla de la ficción, ¿sí o no? En la vida y sueño, en la vida es sueño, en la vida es sueño, Calderón de la Barca habla de la ficción versus, ¿qué cosa, muchachos? Versus, ¿qué cosa? Yo ya me olvidé. ¿Era la ficción versus qué? Ayuden pues. Versus la realidad, pues chicos, la ficción versus la realidad. Vaya. Y por eso se dice que la literatura de Calderón de la Barca era una literatura como chicos. ¿Cómo? A ver quién me lo dice. ¿Cómo era la literatura de nuestro amigo Calderón de la Barca? A ver, díganlo ustedes para no decirlo yo. Al toque, muchachos. ¿Cómo era el teatro calderoniano? Acuérdense. Filosófico, pues chicos, filosófico, ¿se acuerdan? Por ende, para leer a Borges tenemos que saber filosofía. ¿Entienden? ¿No? Porque si no, uf, te pegas al techo, pues hijo, y no bajas pues dentro de 3 días. ¿Entienden? Entonces, hoy día, señores, en nuestra agenda tenemos a la nueva narrativa hispanoamericana. Y esta nueva narrativa hispanoamericana ya lo hemos dicho nosotros, ¿no? Bueno, todavía no lo hemos dicho, ¿no? Si bien ya dijimos de que tiene que atacar al movimiento anterior y con eso, y en realidad con eso le sale todo, ¿ah? Le sale todo, ¿ya? Dualista, muy bien, Pedrito, muy bien. Entonces, para hablar de la nueva narrativa, lo primero que tendríamos que ver nosotros es este año, 1920, 1930. Jóvenes, ¿cuál fue el movimiento literario en Europa que estaba de moda en 1920, 1930? Renato, que se eche, que se eche. Chicos, movimiento literario que aparece hacia los años 20, hacia los años 30, en Europa, en Estados Unidos. ¿Cuál es ese movimiento literario? La vanguardia, pues chicos, la vanguardia. ¿Y qué fue lo que buscó la vanguardia? Como nosotros ya sabemos, la innovación total. Eso es lo que buscó la vanguardia, la innovación total. Listo. Recién allí, bueno, ojo, hay que entender que la nueva narrativa se choca con quién, se choca con el regionalismo, ¿entienden, no? Y cuando uno se choca con contra algo que está de moda, pues esos que recién aparecen, es lógico, ¿no? Hay una moda y tú apareces con otra, la gente te mira, oye, ¿qué tiene eso? Es medio raro, fuera de acá, pulgoso, ¿entiendes, no? Pero poco a poco, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a ganarle al otro y tú te vuelves el de moda, ¿entiendes? ¿No? Entonces, hacia los años 20, hacia los años 30, aparece la vanguardia en Europa, entonces el regionalismo empieza a bajar, ¿entienden? ¿No? Y luego peor, hacia los años 40, 50. ¿Por qué? Porque ya hacia los años 40, 50 las ciudades, ¿cierto? Aquí en Hispanoamérica empiezan a cambiar, ¿entienden? ¿No? Empiezan a cambiar. Ya no es pues la chacrita en donde crío mi cuy, mi vaquita, mi oveja, Renato, en mi tierra yo tengo pues mi cuicito, mi cuy mágico. Ya no, pues entiendes. ¿Por qué? Porque las provincias
ya empiezan a qué, la ciudad se empieza a fortificar, ¿entiendes? ¿No? Empieza a cobrar mayor valor. Ya no es únicamente Lima, Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Caracas, ¿entiendes? Sino son otras ciudades que empiezan a aprender. Entonces, el tema de el indiecito cuidando su campo y llega el blanco abusivo y se lo quita, ya empieza a perder de la moda, pues, ¿entiendes? ¿No? ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a darse nuevos temas, ¿entienden? Empiezan a darse nuevos temas. Y peor todavía, ¿cuál es el acontecimiento que marca los años 50, 60, chicos? Es una revolución, es una revolución. A ver quién me lo dice, quién me lo dice. Hacia los años 50, 60. Una revolución aquí en América que cambia la historia y hace que todos los escritores de esa época se vuelvan o abracen el comunismo. Hasta Vargas Llosa alucine. ¿Ah? ¿Cuál es esa revolución, pues, muchachos? La revolución cubana. La revolución cubana. Y todos los escritores aplauden la revolución cubana. No es la Segunda Guerra. ¿Por qué? La Segunda Guerra acaba, acuérdense, en el año 45, ¿no? Entonces, casualmente por ese año, Europa queda destruida. Entonces, Hispanoamérica cobra un valor trascendental, cobra un valor importante. La figura del Che Guevara, la figura de Fidel Castro, se vuelven trascendentales para la historia. Y eso hace de que todo el mundo mire a Hispanoamérica, mire a Hispanoamérica. Y entremos a lo que se conoce como el boom hispanoamericano. El boom, su propio nombre lo dice, ¿no? Es una onomatopeya, ¿no? Es una onomatopeya de una explosión. Boom. Vaya, ¿no? Boom. Algo así como cuando tu vieja te mete un cachetado, cuando tu vieja te mete un cachetado, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? A ver, dile a tu vieja que te mete un cachetado. A ver, ¿cómo suena? Splash, una vaina así, ¿entiendes? ¿No? Esa es una onomatopeya. Un boom es una bomba y es una bomba en esencia comercial. La gran mayoría de autores hispanoamericanos en esa época, ¿qué sucede? Se ponen de moda, ¿entiendes? ¿No? Hay una moda locaza. Hay una moda locaza, Pilla, Matamoro, Castilla, Valderrama, Lira, Carrel. Hay una moda, alucinen ustedes, todos caminaban por la calle con 100 años de soledad. Todos caminaban por la calle con Rayuela de Cortázar. Todos caminaban por la calle con el túnel de Sábato. Todos caminaban por la calle con La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Alucina. Hoy día todos caminan por la calle mirando TikToks en el teléfono. ¿Entiendes? ¿No? O sea, el mundo, pues definitivamente ya sabemos a dónde está yendo, ¿cierto? Bueno, entonces, hoy día también en agenda tenemos a Borges, ya lo hemos dicho nosotros, ¿no? Hablar de Borges es hablar de cultura, es hablar de ficción, choque con la realidad, de misterio, de laberintos, de espejos. Borges era un demente, pues. Chicos, pregunta. Aquí me imagino todos usan Spotify, ¿cierto? Todos utilizan Spotify. A ver, quiero ver, todos los is. O manitos o deditos estúpidos. A ver, dale. Todos utilizan Spotify, ¿no? Porque imagínate, todo niño feliz o todo adolescente feliz tiene Spotify, ¿cierto? Ya sea gratuito, gorreado, ¿qué importa? Listo. Dile a tu mamá que vas a agarrar el teléfono y no para hacer estupideces, sino que tu profesor Renato te está pidiendo que agarres tu teléfono. ¿Dale? Muy bien. Entonces, vas a agarrar, vas a abrir Spotify y
En la búsqueda, vas a apretar búsqueda, donde dice buscar, ahí al centro, que quieres escuchar, y vas a poner Borges. Así de fácil. Vas a poner Borges. ¿Listo? ¿Ya vieron todo lo que aparece de Borges, chicos? ¿Ya vieron todo lo que aparece de Borges en tu Spotify? Antes de estar escuchando ese reggaetón enfermo y mañoso, ponte a escuchar a Borges. ¿Entiendes? Listo, muy bien. Ahí tienes tu dato, tu datos de la semana. Entonces, cuando nosotros hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, tenemos que entender que esta nueva narrativa hispanoamericana tiene etapas. ¿Cuántas etapas tiene? Tres. ¿Ya? Vamos, anótenlo ustedes también, muchachos. ¿Cuántas etapas tiene nuestra nueva narrativa hispanoamericana? Tres etapas, tres momentos, no sé, llámale como tú quieres, pero tienes que tener en cuenta que la nueva narrativa tiene tres etapas. Punto. Se acabó. Tres. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mis amigos, cuando nosotros hablamos de las tres etapas de Borges, no, perdón, no, las tres etapas de la nueva narrativa hispanoamericana, estamos hablando de el momento emergente, ¿no? Me imagino que ustedes saben nadar, ¿cierto? Porque todo niño feliz, su papá lo metió en una academia en este verano para aprender a nadar, ¿cierto? Todo niño feliz, su papá lo llevó a la piscina. Si tu viejo no te llevó a la piscina, pues mal padre, ¿ya? Mal padre. Ya saben, todo niño feliz ha tenido piscina, Parque de las Leyendas, acuérdense. ¿Ya? Anda anotando, anda anotando. Entonces me imagino que ustedes saben nadar. Y si sabes nadar, tú te sumerges al agua, ¿cierto? Y cuando emerges, ¿no? Bueno, de nuestra nueva narrativa. Años 20, años 30, choca así, ¡pum!, como tren contra el regionalismo, el indigenismo, que están en plena moda, ¿entiendes, no? Entonces, pucha, le cuesta mucho salir, pero ya hacia los años 40, 50, pues toda la influencia vanguardista ya prende y nuestra literatura se consolida. ¿Y saben cómo? Literatura cuando se postule lo que se conoció como el realismo mágico o lo real maravilloso. ¿Ya? Cuando se postula el realismo mágico o lo real maravilloso. Hay algunas diferencias entre uno y otro, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? No, no, no se lo queden con eso. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué cosa fue el realismo mágico o lo real maravilloso? Un aporte que va a dar este señor, Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura, para su información, y Alejo Carpentier, este cubano que es fabuloso. Entre los dos son los creadores del realismo mágico. Los dos son los creadores del realismo mágico. ¿Listo, chicos? Y la pregunta sería la siguiente: ¿qué cosa es el realismo mágico? Muy fácil, te lo explico al toque. ¿Cómo es la realidad hispanoamericana, muchachos? Al toque, al toque, al toque. ¿Cómo es la realidad
realidad hispanoamericana, no únicamente peruana, si te vas a Argentina, peor todavía, más allá de haber ganado el mundial, los argentinos hijos están rebuscando entre la basura qué comer para su información. ¿Ya? ¿Cómo es la realidad en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, en Bolivia? ¿Cómo es la realidad hispanoamericana, muchachos? A ver, díganmelo ustedes. ¿Ah? ¿Cómo es la realidad hispanoamericana, chicos? Una realidad llena de hambre, llena de miseria, llena de dolor, llena de rateros, llena de políticos corruptos, ¿entienden? Esa es la realidad hispanoamericana. ¿Qué cosa crees que es diferente a la del Perú con México? Somos igualitos, ¿entienden? Los hispanoamericanos somos igualitos, estamos cortados por la misma tijera. Vaya, entonces nuestra realidad es así. Pero todos los países hispanoamericanos venimos de grandes culturas, venimos de grandes imperios, de los incas, de los aztecas, de los mayas, ¿cierto? Y por ende, todos tenemos grandes mitos, leyendas, creencias, ¿cierto? Por ejemplo, hace 6 días, ustedes en sus casas casi se atragantan tratándose de meter 12 uvas de un tirón cuando dieron las 12 de la noche. Mientras tu vieja te iba metiendo lentejas en tu bolsillo y tu tía con tu prima, ¿no? Como idiotas iban dando vueltas con su maleta por el parque del barrio, ¿cierto? Y peor aún, tu vieja a las 12 te calateó y te puso en tu tina y te empezó a rociar con unas hojarascas amarillas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora entendiste por qué nuestro mundo es mágico, maravilloso, hijo. Porque nosotros creemos en eso. Lógico, nuestra realidad golpeante, pero nuestro mundo alucinado. Yo la vez pasada me crucé con una escalera, ¿no? Les cuento, ¿no? Entonces yo estaba pasando ahí por debajo de la escalera y ¡pam! Me detuve. Yo dije, no, 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 no. Y pasé por el costado, ¿no? Claro, ustedes dirán, oh, Renato, ¿qué tan baboso eres? ¿Tú crees en eso? No, no creo, pero por si acaso, loco, ¿sí o no? ¿Quién sabe? ¿Te das cuenta que esa magia, ese mundo alucinado, ese mundo mítico, nos lo han metido desde chiquitos? ¿Entiendes? Y por más diplomas que tú puedas tener, cuando tengas a tu hijito, le vas a poner su guairuro para que no lo ojeen. Mañas, si se te cae la sal, te vas a poner a llorar. Va a llegar tu abuelita y te va a pasar el cuy. O llega tu abuelo y te pasa el huevo. Cuidado con ese abuelo. ¿Entienden, no? Ahí está la onda, pues, chicos. Eso es realismo mágico. ¿Entienden? Y bueno, ya luego, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Cortázar, el boom. ¿Entienden? El boom hispanoamericano. Entonces, tenemos a Borges, tenemos a Carpentier y Asturias como iniciadores del realismo mágico. Uf, tenemos este mexicano, chico, Juan Rulfo, Pedro Páramo, el llano en llamas. ¡Qué bestia! El túnel, me imagino que han leído el túnel, ¿no, chicos? En el colegio, ¿leyeron el túnel en el colegio o no? ¿Qué tal novela? Tienes que leerla, hijo. Chiquitita es. Cómpratela. 5 soles la consigues. El túnel de Ernesto Sábato. Uf, se va a galoquear. Se va a galoquear.
Y ya luego el boom, que es un fenómeno editorial, comercial, ¿entiendes? Billete, billete, ¿no? Vargas Llosa, Rayuela de Cortázar, Carlos Fuentes, ¿no? La muerte de Artemio Cruz o El Gabo, ¿no? Con ganador del Premio Nobel de Literatura también. Entonces, señores, cuando uno habla de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Que las ciudades aquí en Hispanoamérica empiezan a expandirse, ya no es únicamente la capital, ahora en las provincias las ciudades se fortifican, entonces ese mundo andino, campesino, rural empieza a reducirse, por ende las historias ya pues ya déjame hablar de tu cuy, ¿entiendes? ¿No? La revolución cubana, que va a ser pues uno de los acontecimientos claves para la historia de Hispanoamérica. Pues muchachos, todos en ese tiempo, yo desde que tengo uso de razón, la figura hasta el día de hoy aparece, ¿no? La figura del Che Guevara sigue siendo una figura mágica, clave, lo vemos en los polos, ¿no? Lo vemos en las mochilas, ¿no? Esas figuras del guerrillero, ¿no? Del guerrillero romántico, ¿entienden? ¿No? Imagínense, si hoy, después de pucha, 50 años, el Che Guevara sigue siendo feeling, imagínense cuando recién lo matan, ¿entienden? ¿No? O sea, pues era pues una época completamente diferente, ¿no? Pero también las dictaduras, pues chicos, ¿no? Las dictaduras en Argentina van a tener a Videla, en Chile van a tener a Pinochet, ¿no? Dictaduras militares completamente opresivas, represivas. Uf, imagínate, Pinochet, ¿a cuántos chilenos ha matado? En Argentina, Videla, pues, su madre, era un desgraciado. Ese tío organizaba los famosos viajes del placer. No sé si les habrán hablado de los viajes del placer, ¿no? Y agarraba y subía a todos a un avión, ¿no? Les decía, vamos a hacer un viaje de placer, ¿no? Subían a todos un avión y pasaban la puna, ¿no? A los Andes, allá en Argentina, y abrían la puerta y ¡pum! Los tiraban a todos, compadre, sin paracaídas, ¿no? Eso eran los famosos viajes de placer en la Argentina. ¿Ya? Pinochet, ni hablar, pues hijo, ya sabes a cuántos chilenos mató, ¿entienden? ¿No? Entonces, toda esa es el contexto en el cual los escritores se van a mover. Ya sabemos nosotros, ya el narrador omnisciente del realismo, ya no, ya pasó de moda. Ahora utilizo diferentes estrategias. Por ejemplo, el monólogo interior. ¿Se acuerdan, no? El hablar con uno mismo, ¿cierto? El libre fluir de la conciencia. ¿En qué obra se utiliza, hijos, el monólogo interior? Yo ya me olvidé ya. ¿En qué obra y qué autor es el que utiliza el monólogo interior, muchachos? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Yo ya me olvidé, oye, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuál es el autor que trabaja el monólogo interior, señores? ¿Ah? Nadie recuerda, ustedes tampoco se acuerdan. Ustedes tampoco se acuerdan. Joyce, pues chicos, Joyce, en su novela El Ulises. No, Kafka no. Kafka no trabaja monólogo interior. ¿En dónde Kafka trabaja monólogo interior? Joyce, James Joyce, en su novela Ulises, chicos, ¿ya? Hay que apuntar bien las cosas. Ahora hay un narrador objetivo, ya no es el narrador omnisciente que todo lo sabe, ahora el narrador narra desde afuera, es como si fuera una cámara de video, ¿no? La narración no es lineal, se rompe el orden lógico, ¿no? Salto en el tiempo, a temporalidades, flashbacks, ¿se acuerdan? Todas esas técnicas, ¿no? También tenemos, pues, jóvenes, el lector activo. Ahora tú tienes que involucrarte dentro de la obra, ¿no? Para generar un final o por lo menos para alucinarlo, ¿no? Se experimenta, estamos en plena vanguardia, entonces hay
experimentación de todo tipo, ¿no? Sí, los regionalistas serán realistas, pues estos tíos serán irreales, van a trabajar, pues, no, ondas así medio lúdicas, míticas, fantásticas. Por eso hay una transculturización. ¿Por qué? Porque hablo de mi tierra, pero también hablo de Europa, de Estados Unidos. Por eso hay una suerte de cosmopolitismo, o sea, lo que se conoció como el sincretismo para los modernistas. ¿Se acuerdan? ¿No? Por eso pues se lee a Kafka, a Hemingway, a Fulder, a Joyce, ¿no? Con las nuevas técnicas que son traídas aquí, pero nuestro gran aporte será definitivamente el realismo mágico, lo real maravilloso. Ese es nuestro aporte. Y Borges, jóvenes, va a ser pues este argentino que gracias a esa erudición y gracias también pues caramba, al dinero familiar, él se va a estudiar Europa, alucina, abraza el ultraísmo, un ismo de vanguardia que se trabajó mucho en España, ¿no? Pero luego ya al regresar a Argentina, él va a trabajar lo que vienen a ser los cuentos, porque él nunca trabaja novelas, ¿ya? Salvo con su amigo Bioy Casares, ¿no? Pero él de manera individual no. Ensayos y poesía. Eso es lo que trabaja Borges, ¿ya? Pero sin lugar a dudas, aparte de la ley ficciones, definitivamente es uno de los libros claves de Borges, en donde va a trabajar temáticas que van a ser muy difíciles, por eso la densidad semántica. Entender a Borges es muy tranca, lo semántico es lo que tiene que ver con la comprensión, ¿entienden? ¿No? Y esto tiende a sumarse a ese mundo fantástico, además que le suma libros apócrifos, o sea, libros que no existen. Y como tiene, claro, Kiara, una fuerte influencia de Edgar Allan Poe, yo siento eso, definitivamente se inclina por lo policíaco, ¿entiendes? ¿No? Entonces hay mucha matemática dentro de su cuentística de Borges, porque la matemática te ayuda casualmente a resolver enigmas, ¿entiendes? Que son postulados por medio de la literatura, jugando con lo que viene a ser la realidad y la ficción, el azar, el tiempo, el caos, los espejos, el doble, el cuchillo. Son temáticas muy recurrentes, muy repetidas en la generación de historias de Jorge Luis Borges. Borges publica Ficciones, este libro, 1944, que tiene dos partes, El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios. ¿Ya? Estos, estos cuentos de ambas partes tienen un rollo, pues, literario, filosófico, llenos de imaginación, muy elaborados, muy matemáticos, y juega con la ambigüedad, ¿no? Con esa posibilidad que va a generar de que cuando uno llegue al final de la historia, ¡pum!, se dé con una sorpresa. Leer a Borges es leerlo hasta el final, porque nunca vas a saber cómo termina el cuento en realidad, solo si es que lo lees hasta el último. Las claves para el día de hoy son las que tenemos allí, porque esto ha sido lo último que tenía para decirte. Muchas gracias, jóvenes, gracias por las palmas. ¿Ah? Si eso fuera dinero, Dios mío, si eso fuera dinero. ¿Ah? Pero bueno, ¿qué importa? ¿Qué me queda? Listo, chicos, un gusto como siempre. Nos vemos porque yo me tengo que pasar a otra sala y ya saben, meter una repasada que el examen ya se nos viene encimando. Los dejo con su profesor o con su profesora ya para el siguiente curso. Muchas gracias.